En este lugar, en la ciudad de Tiberíades, en la ribera del mar de Galilea, se recopiló y editó el Talmud entre los siglos III y VI después de Cristo. Un compendio de las interpretaciones de los antiguos sabios judíos sobre los significados ocultos de la Torá, muy plurales y hasta a veces contradictorias, pero que constituye uno de los pilares del judaísmo. El Talmud es la recopilación escrita de la antigua tradición oral. Lo que hizo el Talmud es un desarrollo muy importante de la dialéctica, de la forma de pensar, casi diría de la forma de explorar todas las posibilidades. Es por eso que hoy en día un talmudista, un buen talmudista, puede dar un lugar donde se habla de inseminación artificial y puede traer todo un libro que son las fuentes talmúdicas de su posición. Y esta forma de tratar de llegar a los límites del pensamiento, ya sea del legal, ya sea de los otros tipos de pensamiento, eso es algo que aprendimos del Talmud. En 1263, Nachmanides fue invitado por el rey Jaime I a un debate público en Barcelona para argumentar a favor del judaísmo frente a las tesis cristianas defendidas por el converso Pablo Cristiani. Las materias a debate se centraron en el Mesías, en su venida, en su anuncio por los profetas y en su naturaleza humana o divina. La disputa de Barcelona, como ha dado en llamarse, acabó en tablas. Sin embargo, a pesar de la gran influencia de sus parientes barceloneses y del favor real, la Inquisición logró finalmente la orden papal de destierro contra Nachmanides. Nachmanides se vio obligado a emigrar al devastado Jerusalén de las Cruzadas y se estableció en Acre hasta su muerte en 1270. A lo largo de toda la historia, el pensamiento mediterráneo ha discurrido siempre en dos corrientes paralelas, muchas veces enfrentadas, pero siempre complementarias: la vía de la razón o humanista y la vía metafísica o gnóstica. A grandes rasgos, este par de tendencias vendrán representadas por Aristóteles y Platón entre los griegos clásicos, por San Agustín y Santo Tomás entre los cristianos, por Avicena e Ibn Arabi entre los musulmanes, y en el esplendor del judaísmo sefardí por Maimónides y Moisés de León. A pesar de su difusión, la cábala nunca ha sido completamente aceptada, ni mucho menos, en el seno del judaísmo. Para muchos judíos, algunos cabalistas habrían ido demasiado lejos en sus prácticas y en sus interpretaciones. A pesar de todo, al no existir ninguna autoridad que pueda dictaminar qué ideas son admisibles y cuáles no, las diferentes tendencias deberán coexistir necesariamente. Incluso, la propia cábala se puede entender de dos formas distintas. Una, metafísica, buscando la iluminación directa. Otra, como el medio para conocer la realidad que nos rodea, el conocimiento de Dios o el conocimiento del mundo.
Efectivamente, explicar la creación de Dios, la estructura íntima de su obra, ha sido la meta de los cabalistas durante siglos. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuentan que la letra Bet de Bereshit fue la elegida para encabezar la Torá tras escuchar a todas las demás letras que aspiraban a tal honor. Pero la letra Bet tiene el valor 2, el arquetipo de la dualidad que se genera directamente a partir del Uno Supremo. Por eso fue la preferida entre todas, porque el 2 es la puerta entre la unidad del Creador y la multiplicidad de lo creado. La letra Bet está cerrada por arriba, cerrada por abajo, cerrada por atrás, abierta para adelante. Atrás de ella la Aleph, el comienzo. Estos son los límites de nuestro conocimiento. No vamos a poder saber como hombres demasiado sobre lo que está encima, Dios. No vamos a poder saber como hombres bastante de lo que está debajo, la muerte. No podemos saber como hombres lo que está atrás, el pasado, antes de la creación del mundo, antes de nuestra historia. Lo que sí tenemos que hacer mucho para saber lo que va adelante. La Torá, la revelación de Moisés, empieza por la letra Bet, que tiene el valor numérico del 2. Y luego dice, creó Dios, creó Elohim, el cielo y la tierra. Pero estos son 2, la Bet, el cielo y la tierra. Y cuando se unen, se produce la luz. Y dijo Dios que sea la luz. Por esto en la primera letra de la Biblia, de la Torá, está escrito todo. Porque son las dos cosas que se han de unir. A pesar que el mundo está cerrado para nosotros, pero ignorantes, hay algo que sí podemos ver. Impresiones digitales de Dios. En hebreo la palabra Av, padre, se escribe con las letras Aleph y Bet, porque la Bet es consecuencia de la Aleph. Aleph es la unidad y Bet la multiplicidad. Como simboliza la estrella de David, el emblema de Israel por excelencia, el retorno a aquella unidad perdida solo vendrá por la reunión armónica de los pares de opuestos, como representa el lazo de los 2 triángulos. Un símbolo muy extendido que los musulmanes conocen también como sello o talismán de Saladino, con idéntico significado. Realmente todo el discurso va en relación a esta dualidad cielo-tierra que se han de reunir y se han de encontrar, evidentemente. Para comprender la creación, el proceso mediante el que Dios se manifiesta a sí mismo, los cabalistas desarrollaron el esquema de las sefirot, sin duda el mayor logro de la cábala. El árbol de la vida es una herramienta a modo de mapa de la conciencia para ordenar, analizar y relacionar los elementos que componen la realidad y ayudar a nuestro intelecto a estudiarla y comprenderla. El árbol sefirótico es como una especie de radiografía del alma humana. Con ese mismo diagrama se explica lo que es el universo, el cosmos, la totalidad de la existencia y la relación que existe entre el todo o el todo grande y el todo pequeño o el ser humano. Es un diagrama extraordinario. Al mismo tiempo también el diagrama explica la vía de desenvolvimiento espiritual. El árbol de la vida representa en forma de cadena vertical el tránsito desde lo divino a lo humano, desde el no ser hasta el ser. El mundo en el que se producen las ideas es lo que representa la esfera superior del árbol de la vida, el Atzilut. El primero es el mundo de la emanación, el Tzilut. Es un poco el contacto con lo superior. A continuación, Briah es el mundo creativo donde se imaginan o concretan las soluciones. Son los estadios de esta emanación del único para completar la creación. Seguidamente, Yetzirah es el mundo de la formalización física, donde las cosas toman la forma imaginada. Finalmente, Asiach es el mundo de la obra acabada, donde las cosas adquieren su entidad de tales y manifiestan al entorno las señales de su existencia. Una clasificación que va desde lo más alto a lo más bajo, entendiendo lo más alto lo de menor densidad vibratoria y lo más bajo lo de más densidad. Los 4 círculos representan en sus centros e intersecciones otros elementos, las esferas sefirot.
Esta primera suerte de emanación en estado puro es Keter, la corona, que se desdobla a su vez en su par de opuestos complementarios, Jochmah o sabiduría, el principio masculino, y Binah o inteligencia, el principio femenino. Da'at, en el centro, no es propiamente una séfira, sino un lugar reservado como el conocimiento secreto que representa y que hay que preservar. Estas sefirot se distribuyen en una columna central y dos más a derecha e izquierda. Centro en hebreo se dice Emsa, que comienza con la letra Aleph. Derecha se dice Yamin, con la letra Yud. E izquierda se dice Smol, que empieza por Shim. Esas tres letras juntas forman Ish, persona. Después se generan Gesed, la misericordia, y su complementaria Geburah, el rigor. Después, Netzach, eternidad, y Hod, la majestad, con Tiferet, la belleza en medio, por ser donde se armonizan todas. Más abajo, Yesod, fundamento, y finalmente Malhut, el reino, el lugar del hombre perfeccionado, del Adad Kadmon, tal y como fue concebido antes de la creación. El fin de la Cábala sería refinar el alma del hombre para que volviera a tener la cualidad del hombre primordial. Algo que fuimos o de algo que somos, pero está como tapado, que se puede volver a recuperar. Este esquema de las sefirot también se adapta a la menorá, el candelabro de 7 brazos, a veces 9, que identifica al judaísmo. Estos 7 brazos simbolizan las 7 sefirot inferiores: el aceite, la llama y la luz, las 3 superiores. Cuenta la tradición que aquí, al pie del monte Merón, en los alrededores de Safed, 10 hombres sabios de Israel se refugiaron huyendo de la represión romana. Y que aquí, en estas cuevas, consagrados al estudio de la Torá, permanecieron ocultos 13 largos años, durante los que el rabí Simón Bar Yochai, inspirado por el profeta Elías, dictó a sus discípulos todo su saber. Estos serían supuestamente el origen y escenario de la obra más difundida de la Cábala, el Zohar, el libro del esplendor, uno de los textos más queridos del judaísmo. Cuando el cielo y la tierra se juntan, cuando el Espíritu de Dios que planea sobre el abismo entra en el abismo, se produce la luz. Y esta luz es el esplendor, esta luz del Zohar. Sin embargo, el lenguaje del Zohar y los hechos que cita evidencian que no puede tratarse de un texto del siglo II, sino de una composición original del maestro cabalista más grande de todos los tiempos, el judío sefardí Moshe Ben Sentov, Moisés de León. Moisés de León nace en Castilla hacia 1250, en la Castilla ancha de los traductores de Toledo, de la convivencia, del ansia por el conocimiento y la puesta en común del saber, al amparo del rey sabio, Alfonso X de Castilla y León. El Zohar, compuesto hacia 1285, marca la madurez absoluta de la cábala especulativa y supera todas las fuentes andalusíes, francesas, catalanas y orientales de las que se nutre. Escrito en un peculiar arameo, el Zohar enuncia ya completa y homogénea la estructura del árbol de la vida, la irradiación de la causa suprema para crear el mundo y darse a conocer. Comprender el Zohar es entender los mecanismos del universo y de la vida, pero también entender bajo una nueva luz la propia tradición de Israel y la obediencia a la Torá. A partir del Zohar, la observancia de la ley cobrará una trascendencia cósmica. Obrar el bien no solo será merecer la propia salvación, sino colaborar en el plan universal de Dios. La Cábala resulta una forma muy especial de relacionarse con lo trascendente.
Por un lado, las vías místicas cristiana o musulmana buscarán la unión con la divinidad por medio de la ascética, por el abandono de los bajos impulsos humanos. Por otro lado, los gnósticos musulmanes, cristianos u orientales desarrollarán la vía de la experiencia directa, la vivencia de la unidad. Sin embargo, la gran aportación de la Cábala es cómo valora, cómo maneja y cómo se sirve del concepto de dualidad. Una dualidad condenada a disolverse en la armonía del uno, pero una dualidad creada al fin y al cabo con un propósito. Más y menos, derecha e izquierda, masculino y femenino, dar y recibir, arriba y abajo, rigor y misericordia. Las sefirot están en todo, en el hombre, en la naturaleza, en cada ser viviente. Y hay que descubrir el correcto equilibrio de las sefirot dentro de uno mismo. El concepto de dualidad es importante no solamente en la Cábala, es importante en toda tradición espiritual. El concepto de dualidad es fundamental para encontrar el tercero, la unidad de los opuestos. Porque la dualidad en sí es separación, pero es importante porque puede generar la integración, el número 3, ¿no? Que sería la reunión en el centro del árbol de la vida. Desde esa dualidad, desde ese par de opuestos necesarios, la Cábala enunciará la distinción entre masculino y femenino que lo ordena todo. La acción y la sabiduría, el cielo y la tierra. Pero también el dolor y la vida, el deseo y el temor, lo eterno y lo cotidiano, la paz y el ego. Para la Cábala, en el paso entre la multiplicidad y la unidad, hay una puerta de 2 columnas, opuestas, complementarias e indispensables, la puerta de la dualidad. Cruzar esa puerta es dejar atrás el ego y entrar en el territorio de lo sagrado. Dentro del pensamiento cabalístico de la Torá, la muerte no es algo negativo, es como una puerta a otra dimensión. Moisés de León morirá en la ciudad de Ávila hacia 1305. En la misma Castilla judía, cristiana y mora que le vio nacer y que hizo posible el Zohar. Allí, Moisés de León repetirá por última vez el Shema Israel. El judío, lo primero que aprende a decir y las últimas palabras que dice antes de morir son una oración que es la quinta esencia del judaísmo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Acaba por Hashem Echad. Hashem es el tetragrama, el nombre de Dios, cuya gematria es 26, 13 por 2. Y Echad, que quiere decir uno, quiere decir la unidad, es gematria 13. Te están diciendo 26 es 13. ¿Qué pasa aquí? Aquí falta algo, ¿no? Hay otra palabra muy importante dentro de la Cábala, de la Torá, que es Ahavá, que quiere decir amor, que también es gematria 13. La idea de Dios completo es Dios como amor y como unidad al mismo tiempo. El Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Eso significa que es el nombre de la unión del cielo y de la tierra. No significa que sea un ser aislado, sino que es un ser que ha unido los dos contrarios. Es el ser de la unión. Está describiendo la base de todo desenvolvimiento espiritual, no solo en la Cábala, sino en cualquier tradición. El individuo tiene que aprender ese esma, ese escuchar lo que le dice la vida, a escuchar el impulso interno, a escuchar incluso pues lo que han dicho los sabios que han ido antes de él, y debe vivir la cualidad de Israel. La cualidad de Israel es aquel nombre que se le da al Jacob cuando lucha para salir de ser un hombre común y convertirse en un estudiante espiritual. Israel, el que lucha con el ángel, el que lucha con sus debilidades. Para conocer el cristianismo, la cultura occidental, el humus hebraico, el humus judaico, se ha de conocer, se debe conocer. La Torá es oral, la Torá sobre la boca, esto sí que nos importa, esto nos ayudará a comprender
lo que es el cristianismo, lo que es la cultura occidental, sin lugar a dudas. Con los decretos de expulsión de los judíos y con la Inquisición, Occidente perderá muchos de sus más grandes sabios y hombres de ciencia, pero también perderá la cábala, una de las formas más singulares de pensamiento que no recuperará jamás. Los que se quedaron en Sefarad permanecieron ocultos tras el cristianismo hasta disolverse en él. Los que volvieron a Oriente se congregaron alrededor de la llamada Escuela de Safed, buscando en la Torá, a través del Zohar, consuelo y soluciones mágicas para unos acontecimientos que les desbordaban. Hubo una cábala muy catalana del sur de Francia, luego una cábala muy castellana de Toledo, de la Escuela de Toledo. Luego hubo cabalistas alemanes que incluso influenciaron a los españoles. Luego quizá el momento más floreciente fue la cábala de Safed. Isaac Luria Askenasí, el fundador de esta escuela, junto con el sefardí Moisés Cordovero y Joseph Caro, están considerados sus mejores talentos. En la Kabbalah hay algo que ya tiene muchos miles de años, la idea de que una persona que desenvuelve, que desarrolla todo su potencial espiritual y religioso, puede tener algunos poderes místicos de ayudar a la gente y de cambiar. Eso sí existe. Pero la magia, eso es otro problema, seguro que no la magia que se utiliza contra Dios. La cábala está pensada para ser operativa a través de las experiencias de la vida cotidiana. Y ese es el gran valor de la cábala. Y esto es revelación, esto es suprahumano, divino, etc. Si no, no, es un juego de alta sociedad o baja. Es maravilloso porque te permite dar un sentido a tu vida y ser mejor persona incluso. La cábala le da fuerza al hombre para hacerse mejor persona y para acercarse a Dios. La cábala le da la llave para descifrar el código de la existencia. Para otros es la fusión perpetua con la hermosa amada oculta en el palacio. El atributo del hombre dueño de sí mismo porque ya no se pertenece. La sonrisa de los profetas y la paz del alma. ¿Quién podría resistirse a tanta belleza? Todos los maestros repiten lo mismo. Desde Moisés a Moisés de León, y si hay algún cabalista oculto diría lo mismo. Porque no hay otra cosa que decir.